guerrillero, terrorista. Así le dicen al señor Gustavo Petro en Perú. ¿Por qué será? ¿Por qué le dicen así? ¿O será porque este señor no tiene hoja de vida sino prontuario? Estas fueron sus declaraciones contra las fuerzas militares del Perú. Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas las... El congresista Cueto del Perú le responde así: es engorroso perder el tiempo con el que le llaman guerrillero, pero en realidad es un terrorista que ha estado dedicado a hacer el mal en su país. Escuchemos. Tiene la palabra el congresista Cueto, 4 minutos. Muchas gracias, presidente. Efectivamente es muy engorroso tener que dedicarse y perder tiempo hablando le llaman guerrillero, pero en realidad ha sido un terrorista que ha estado dedicado a hacer el mal en su país y que ahora mete sus narices en el nuestro. La forma como ha denostado de nuestra policía no hace más que levantar la indignación no solo de este Congreso, a pesar de que pueden tener sus simpatizantes por ahí, pero principalmente de nuestras fuerzas del orden. Nadie, menos un extranjero, tiene derecho a hablar de los problemas internos del país, mucho menos con falsedades, así como hay otros grupos que se autodenominan de derechos humanos y vienen a hablar sin mirar la paja en el ojo ajeno. Hace poco hemos tenido otro grupete, disque de una asociación que nadie reconoce, ni siquiera la Cancillería, un grupete de argentinos que también vinieron acá a hacer bulla y a tratar de endilgarse con un congresista, un diputado de ellos, a tratar de meter las narices también en nuestro país. La soberanía del país no se discute. No deberíamos ni siquiera estar perdiendo el tiempo con ese tipo de gente. Petro ha sido, es y será siempre, en sus palabras guerrillero, en las nuestras terrorista. Y desgraciadamente tiene nuestro vecino país la pena de tener que soportarlo. Pero eso no le da ningún derecho a meterse en temas internos de nuestro país. Ningún presidente lo tiene que hacer. Y efectivamente están respondiendo a directivas del famoso Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todo este grupete que tratan de manejar a nuestros países. Petro ha sido, es y será un terrorista. Así lo manifiesta este congresista. Sigamos escuchando otra parte del congresista Cueto. Y desde acá un mensaje a ellos. Nosotros no los vamos a dejar. Y cuando hablo de nosotros, hablo del pueblo peruano. Nosotros ya vivimos el terrorismo, ya peleamos. Tenemos muertos, miles de muertos que dieron su vida para sacar a nuestro país de las garras del terrorismo. Y no lo vamos a permitir. De la manera que sea, no lo vamos a permitir. Y mucho menos que venga un extranjero que ha estado metido en ese tipo de trabajos y que tiene todo un historial y que ahora no tiene ninguna autoridad moral, siquiera para mencionar la labor de las fuerzas del orden de nuestro país. Nosotros vamos a respaldar, por supuesto, la moción para declararlo persona non grata. Es lo que le corresponde y es la forma, creo yo, como nuestro país se tiene que hacer respetar en el ámbito internacional. Muchas gracias, señor presidente.
en réplica a una congresista zurda que salió en defensa del terrorismo. Así le responden en réplica: no le da pena defender a un guerrillero, y encima menciona que es un guerrillero y no le dé vergüenza. Que se lave la boca antes de hablar de los militares y policías de nuestro país. Escuchemos. Condecoración para el presidente Petro, que la derecha lo declare persona no grata. Señora congresista, yo le voy a pedir que no generalice afirmando que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están individualizados los casos y están siendo investigados. Tiene la palabra, congresista. Adelante. Congresista, ya. Gracias, presidente. Presidente, disculpe, pero no podemos permitir que la señora se pare y hable y defienda a un guerrillero y encima mencione que es un guerrillero y no le dé vergüenza, presidente. Que se lave la boca antes de hablar de los militares y los policías de nuestro país. Porque gracias a ellos, hoy usted y yo podemos estar parados aquí y que ningún coche bomba afuera, presidente, esté explotando y explotando. ¿Quién lo hizo, disculpe? Presidente, ¿no pueden retirar, disculpe, la señora del hemiciclo? O sea, ¿cómo es posible que defienda a los terroristas? Y después se quejan cuando nosotros los llamamos terroristas. Quien defiende a un terrorista, presidente, lo es. Así que, por favor, que la señora retire la palabra de burlarse de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por favor. Igualmente, la presidenta Boluarte también hizo sus declaraciones a la injerencia del señor Petro en sus asuntos interiores. Señor Petro, dedíquese a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas. Embajador ahí en Colombia. Yo lamento mucho que ciertos presidentes, y en este caso el presidente de Colombia, tenga estas declaraciones tristes para el Perú. Aún sabiendo, yo creo que no es ajeno para él la situación política que estamos viviendo. Y desde afuera seguir asusando a la población peruana es triste. Rechazamos todo tipo de injerencia hacia nuestra historia. Yo desde acá le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas, y que nos deje a nosotros los peruanos resolver las nuestras. El señor Petro, mientras habla de nazis, se abraza con delincuentes, pero habla de derechos humanos. El señor Petro, mientras habla de nazis, se da la mano con dictadores y habla de democracia. El señor Petro, mientras habla de nazis, se abraza con dictadores y habla de justicia social. El señor Petro, mientras habla de nazis, se abraza con grupos delincuenciales que han asesinado, desaparecido, desplazado, grupos delincuenciales que han masacrado, secuestrado, violado y reclutado. Esa es la doble moral de la izquierda. Ese es el disfraz que usa el diablo para hacerte creer en paz, mientras con sus mentiras desaparecen la muerte. Ese es el disfraz que usa el diablo para hacerte creer en democracia, mientras se utilizan en su dictadura. Ese es el disfraz que usa el diablo para hacerte creer que son potencia de vida, mientras se la han quitado a muchas otras. Ese es el disfraz del diablo. Allí se notan que fueron construidos con características similares a los de Auschwitz allá en Polonia. Los mismos tablados, los alambres, las mallas.
vivimos en un hacinamiento y unas condiciones deplorables. Todavía se nota el dolor en sus palabras cuando tiene que hablar del horror que vivió hace 18 años por cuenta de las FARC. Fueron casi 12 años perdidos no solo a nivel personal, sino también a nuestro nivel familiar. Y cuidarlos también. El responsable Martín Sombra, el carcelero de las FARC, que bajo el mando del Mono Jojoy implementó ese tipo de campo de concentración. Cuidarlos, protegerlos. Era un territorio indolente por el clima, las enfermedades y los malos tratos. En menos de 2 metros dormían 6 hombres en improvisados camarotes. Casi se pelea hasta por el último milímetro porque no puede uno mover el brazo porque golpea al vecino. Las jaulas con doble tira de alambre de púa y una malla interna por la que escasamente cabían sus dedos. Allí estuvimos en barrizales, con el agua a la rodilla. El general recuerda cómo el agua y la comida abundaban para los animales, no para los secuestrados que en esas jaulas de concentración vivieron noches interminables. Les dio por hacer marraneras